91.1, los reportajes imprescindibles para escuchar en la mañana de la gran radio de Santa Fe. Bueno, vamos a presentar la nota con Emanuel. Emanuel está en línea. Hola, Emanuel, ¿nos estás viendo desde allá, desde Rosario? ¿Qué tal? Muy buenos días. Sí, los veo y los felicito por el estudio. Muy lindo, la verdad. Es un teatro donde estamos haciendo radio y televisión al mismo tiempo para una cantidad enorme de cable operadores, de repetidoras. Este es el grupo Aire de Santa Fe. Bueno, planteamos el tema. ¿Quién, vos lo tenés recontra sabido? Sí, bueno, con Emanuel siempre hablamos. Él forma parte de esta asociación de inquilinos organizados de la ciudad de Rosario, que tiene 3 agrupaciones de inquilinos. Acá en la ciudad de Santa Fe no hay, que eso por ahí un poco nos pone en desventaja, sobre todo cuando sos inquilino y querés reclamar más allá del laburo que hace también la municipalidad con la Oficina de Derecho y Ciudadanía. Pero esto empieza, Manuel, cuando surge esta ley de alquileres. Hoy, 1 de noviembre, hicimos el ejercicio con Facu González a la mañana temprano de hacer el cálculo de qué porcentaje era justamente el aumento para aquellos que tienen contrato desde hace un año y que ya, o sea, al estar hace un año ya regía en ese momento la ley de alquileres. ¿Qué propone esta ley de alquileres? Entre otras cosas, cada 3 años se vence un contrato, tiene una duración de 3 años, pero una vez al año se actualiza según un cálculo que se hace con los aumentos, con el aumento de los sueldos, Facu, y con el aumento de la inflación. Claro, se lo informa el Banco Central todos los días y entonces a medida que se va cumpliendo cada año en cada uno de los cortes, bueno, hay que agarrar la calculadora y hacer el cálculo. ¿Cuánto aumenta en este caso el alquiler? Y 49,5%, digo, la evolución. Esto va a ser así de un día, a ver, hoy pagabas 10 pesos, el mes que viene vas a pagar 16 pesos o 15 pesos. ¿Y cómo era antes de la ley? Antes de la ley, bueno, Emanuel seguramente lo sabe, estaba preestablecido. ¿No estaba regulado y lo establecían las partes? Sí estaba regulado y que el aumento tenía que ser cada un año, pero vos ibas a cualquier inmobiliaria y te decían, no, acá el aumento lo hacemos semestral y bueno, el inquilino siempre se... ¿Y vos cómo decís? No, había mayor nivel de postura entre las partes, pero sí, es cierto que en definitiva lo que se pedía era, lo que habitualmente pasaba era que había cortes o semestrales o algunas veces anuales, pero era lo que arreglaban en este caso las partes. Ahora generalmente era lo que quería el inmobiliario, porque el inquilino que le va a decir, no, yo no quiero, y ahora es como hay un cálculo para riguroso. Ahora directamente por ley se actualiza el alquiler una sola vez al año por este indicador. Bueno, hicimos todo un introito para escucharte desde allí. ¿Cómo toman esto? ¿Qué van a hacer? ¿Qué se plantea, por favor, Emanuel? ¿Qué tal? Sí, escuchaba atentamente lo que decían. Un poco lo que viene a hacer la ley es, primero, correr todo lo que serían lo denominado lagunas de la ley, aquellas cuestiones que muchas veces las personas que alquilábamos terminábamos, bueno, cada contrato de alquiler era puntual de cada inquilino o inquilina que lo firmaba. Ahora la ley lo que viene a hacer es una ecuanimidad, una igualdad en todos los contratos de alquileres, de viviendas, y bueno, un poco se daba esto que hablaba Geraldine y también que escuchaban en los otros panelistas. A veces sucedían de que la regulación que se establecía era por parte del propietario y se daba aumentos semestrales, trimestrales también, hemos visto, o anuales, y difería muchas veces en los porcentajes de aumento, ¿no? Muchas veces era semestral del 30%, por ende nos arrojaba anual un 60%, pero bueno, no eran todos los casos, también muchas veces eran anuales de un 30%, y en ese caso sí sucede que bueno, hay una diferencia en cuanto a lo que es la ley de alquileres, ¿no? Hay que recordar que, bueno, más de 30 años que el Estado Nacional no establecía lo que era justamente una regulación en los alquileres, y a la hora de la sanción de esta ley se sentaron todas las partes para discutir y debatir lo que era un texto único para sancionar. Nosotros puntualmente, como asociaciones de inquilinos y demás, a nivel nacional, lo que veníamos proponiendo era que este ajuste anual sea solo regulado en base a los salarios,
pero bueno, las inmobiliarias fueron las que planteaban sinceramente, según ellos, en una lógica únicamente de mercado, que bueno, que esté la inflación dentro de lo que era este índice que otorga el Banco Central, como ustedes bien fueron describiendo, que está compuesto por partes iguales entre inflación y RIPTE, que el RIPTE es esto que es un registro de ingresos de trabajadores estables, es a un promedio de cómo van aumentando los sueldos. Y bueno, también la ley vino a traer de la mano algunos avances que nosotros siempre concebimos a la ley como justamente un punto de partida para seguir debatiendo lo que es el acceso a la vivienda en nuestro país, el acceso a la vivienda en alquiler, que muchas veces el Estado, con un paradigma un poco arcaico, concibe que el único acceso a la vivienda es la vivienda única, y sabemos bien de que muchas veces los planes de vivienda, que bueno, a veces establece un gobierno provincial o un gobierno nacional, no llega a poder resolver lo que es el acceso a la vivienda, ¿no? El día de ayer culminó lo que era el Octubre Urbano, se llama la Organización de las Naciones Unidas, y puntualmente el día de ayer fue el Día de las Ciudades, el Día Mundial de las Ciudades. Y se plantea muchas veces, bueno, ¿cuál es el acceso que una persona tiene efectivamente al derecho a la ciudad? ¿Quién es el que lo ejerce a ese derecho a la ciudad? Y muchas veces, sobre todo se lo ve acá en Rosario, en Santa Fe, me tocó ir hace unos meses atrás también observarlo, de que muchas veces los que terminan delineando o ostentando este derecho a la ciudad son los desarrolladores inmobiliarios, y relegando muchas veces en el sentido de que el derecho a la ciudad, propiamente dicho, debería ser de las personas que la habitamos, ¿no? Ahora, por ejemplo, una poco... cosa, Manuel, para ser concreto. Sí. Un oyente, los tantos que están escribiendo, se me venció el contrato el 30 de septiembre. Me hicieron una prórroga por el aumento fue del 50%, la prórroga fue por un año, sí, y 4 cuotas por honorarios. ¿Está bien eso? ¿Cómo lo ves vos, Facu? Ojo, porque hay una diferencia. Lo que estábamos diciendo del aumento del 49.5 es la actualización del costo del alquiler, que ya quedó por ley en el transcurso de la vida útil del contrato de alquiler. Recordar que el contrato de locación antes habitualmente era 2 años, ahora son 3. Con cortes anuales, el alquiler, ¿cómo se va actualizando? Bueno, se hacen estos cortes anuales. Esto que te estás proponiendo es el tema de que se venció un contrato y hay que hacer uno nuevo. Ajá. Y acá se estaría prorrogando. Ahí, en ese caso puntual, la ley hay grises, porque sería un borrón y cuenta nueva, y como mínimo nuevamente se tendría que hacer por 3 años. ¿O se puede prorrogar, Emanuel, por 1 año más? No sería lo que establece la ley, justamente. Hay casos de personas que alquilan que han optado por este mecanismo de renovación o prórroga por 1 año, para poder luego sentarse a discutir lo que son los 3 años. Pero también hay que aclarar algo. Muchas veces las personas que alquilan plantean en base a las inmobiliarias que dicen, no, 3 años es muchísimo, 3 años es muy difícil, no se sabe qué va a pasar dentro de 3 años. Pero bueno, la ley también viene a plantear mecanismos para disolver el contrato, de que, por ejemplo, si uno avisa 3 meses antes, se va de ese contrato de alquiler sin pagar ningún tipo de cargo extra, y si no, pasado los 6 meses, solamente con 1 mes y medio de lo que representa el contrato en ese momento. Creemos que, bueno, muchas veces hay algunas personas que el inquilino acepta esa prórroga para luego volver a firmar un contrato. El problema que estamos teniendo justamente en la ley, además de este corte anual, como decía Facundo recién, es también los primeros 12 meses de alquiler, que eso la ley no lo regula. La ley lo deja a una cuestión propiamente dicha del mercado, y ahí empezamos a ver que piden aumentos para renovaciones de un 60, un 80 y hasta incluso un 100%, claramente buscando que esa vivienda quede vacía. Ese es otro gran problema que tenemos los inquilinos, la cantidad de viviendas ociosas que hay en nuestro país, en nuestra provincia, en nuestras ciudades y demás. Es muy preocupante, que hasta incluso dejando de lado los colores políticos, hay muchos
partidos que se están empezando a debatir esto, ¿no? Desde nosotros acá en la provincia de Santa Fe, algunos iniciativas del peronismo, iniciativas también del socialismo y demás, o en la ciudad de Buenos Aires, propiamente Horacio Rodríguez Larreta, un claro exponente del PRO, está debatiéndose qué hacer con la cantidad de viviendas ociosas en la ciudad de Buenos Aires. Porque esto en definitiva termina replicando en el mercado en un aumento sideral, porque bueno, la demanda no se puede absorber con la poca oferta que hay. Y a nivel mundial también se está avanzando con lo que son las viviendas ociosas. Francia ya desde 1999 está estableciendo una ley de elevar costos a aquellas personas que optan tener la vivienda ociosa, y se ha visto que al correr de los años cada vez hay menos viviendas que pagan la tasa de ociosidad, porque efectivamente esas viviendas se alquilaron. Emanuel, te hago una consulta. ¿Vos pensás que sin ley de alquileres estaríamos hablando de un aumento más importante del 50% anual? Creo sinceramente que en este contexto de pandemia, no solo la ley, sino también el decreto que hubo a principios del 2020 hubiese sido catastrófico. Realmente catastrófico, con familias enteras desalojadas de manera violenta. ¿Por qué creemos esto? Porque efectivamente con el decreto y con la ley y con un Estado que empieza a intentar ser más presente en lo que es el acceso a la vivienda en alquiler, se dieron esos desalojos, se dieron esas situaciones de violencia y creemos... ¿Cómo hace un vecino o un ciudadano como para enfrentar de un mes al otro de pronto porque yo me imagino, si vos te estás pagando 20.000 pesos de alquiler, que te pasa 30.000 de un mes al otro, en ese sentido, ¿la ley no debería haber previsto, no sé, otra cuestión para que ese aumento no sea tan brusco? Entendemos que, como te digo, o sea, nosotros planteábamos que los aumentos anuales sean mucho menor de lo que hoy por hoy es. Las inmobiliarias fueron las que se encargaron de añadir este ítem, la inflación. Siempre sostuvimos que la inflación esté dentro de este registro y demás, de anual, de aumento, era realmente algo impracticable. Porque inclusive hasta el mercado inmobiliario previamente a eso no se venía manejando en esos criterios, pero bueno, las inmobiliarias decidieron avanzar en torno a lo que es sumar la inflación a esto, ¿no? Emanuel, ¿cuál es el horizonte entonces dentro de un mes o dentro de unos días? ¿Cuál es el horizonte con que se va a encontrar la gente? Porque la verdad puede ser una situación más que dramática para mucha gente que no va a poder soportar. ¿Pero qué, la vas a echar? ¿Le vas a decir andate? ¿Cómo es eso? No, exactamente. Nosotros creemos que el gobierno nacional se debe dar un debate en torno a esta situación, ¿no? Firmemente, a veces nosotros traemos algunos ejemplos de otros países, pero también creemos que es hacia donde uno tiene que aspirar a llegar, ¿no? El gobierno francés planteaba de que hay que controlar los precios de los alquileres, porque, firmemente una familia francesa destinaba mucho de su ingreso en el pago del alquiler y eso generaba una imposibilidad en el avance de la economía. Acá, claramente, por ejemplo, si se podría dar un shock de viviendas que están ociosas, que efectivamente se pongan en el alquiler, se puede dar que las personas que hoy por hoy están viviendo toda una situación de crisis económica, opten por otra vivienda que haga que el precio de la vivienda de alquiler baje considerablemente. Pero realmente la situación es muy compleja y nos están llevando a una crisis habitacional muy grave que en las grandes ciudades como Santa Fe, como Rosario, como Rafaela, Casilda mismo y demás, que albergan muchas personas inquilinas, realmente no sepamos bien qué hay que hacer, ¿no? Porque, los sueldos no alcanzan. También estamos viviendo una situación en la cual se mide la canasta básica sin el alquiler, y eso es un error garrafal a la hora de analizar la realidad de las personas que habitan en nuestra ciudad. La última pregunta con Alejandro. Sí, a ver, para vos, el problema no es la ley, el problema es la inflación. Claramente.
Creemos que sí, efectivamente. Antes de conectarme a la reunión con ustedes, a la nota con ustedes, estaba viendo ahí, todo aumenta. O sea, ir al supermercado es un dolor de cabeza, pagar el techo de donde uno vive es un dolor de cabeza, y sabemos bien que son derechos básicos. El derecho al acceso a la vivienda está refrendado en todos los niveles estatales, desde la ONU, que hablaba antes, pasando por la Constitución Nacional, la Constitución Provincial, la Ley Orgánica de Municipalidades. El Estado en todos sus niveles debe velar por el acceso a la vivienda. Y el acceso a la vivienda en alquiler... Es verdad que hay algunas consultas que nos hacían. Es verdad que hay como un faltante o hay poca disponibilidad, por ejemplo, de departamentos con 2 dormitorios para una familia tipo. Exacto, sí, también vemos esa situación, es lo mismo que le decía. ¿Quién ejerce el derecho a la ciudad? Muchas veces los desarrolladores inmobiliarios determinan construir viviendas de un dormitorio. ¿Por qué? Porque son más fáciles de alquilar, creyendo, bueno, esta situación de que muchas veces los estudiantes, las estudiantes alquilan departamentos de un dormitorio y terminan efectivamente construyendo edificios casi completos de un dormitorio. Y esto sabemos bien, genera toda una situación de hacinamiento, que ya lo vivió en la historia de nuestro país y demás, lo que eran esas situaciones de hacinamiento, con lo que eran los conventillos y demás. Bueno, se está volviendo a esa situación en la cual creemos que el Estado firmemente no puede ser espectador, tiene que estar muy atento y resguardando lo que es el acceso a la vivienda y lo que es el hábitat, porque Rosario, Santa Fe, Córdoba, Tucumán, Mendoza son las ciudades que más van a crecer en estos 50 años venideros, y es un terreno fértil para la especulación inmobiliaria. Se viene un problemón, ¿eh? Va a ser muy difícil este mes de noviembre. Gracias, Emanuel. Queríamos ponerlo en valor al tema, ponerlo sobre la mesa, empezar a charlarlo con la gente, con ustedes que están en esto. Y esto me hace acordar, ¿saben a qué? A los créditos UBA. Me da la sensación de estar escuchando el tema de los créditos UBA. Y es que, salvando las diferencias, salvando las diferencias, el crédito UBA era un crédito hipotecario, tenía que ver también con el sector inmobiliario, claro, para acceder a la primera vivienda, y estaban atados a la inflación. Los alquileres no están atados a la inflación de manera directa, pero representan en esta actualización de los contratos anuales por lo menos un 50% de el por qué aumentan los alquileres en Argentina, por lo menos contractualmente. Lo cierto es que ya empezó a representar entre un 30, 40 y hasta un 50% del nivel de salarios. Y ahí está el tema, ¿no? Cómo está desacoplado el mercado del alquiler. Porque si vos le preguntás al propietario, te van a decir los alquileres están bajos. Debido a la rentabilidad, por la inversión que yo hice en este departamento, los alquileres están bajos. Y si le preguntás al que los paga, que es por lo general el salario, te dicen, tan altísimos, es imposible. Es un desfasaje Eso, evidentemente gigante. hay un desacople de lo que sucede en el mercado inmobiliario, que bueno, producto de la inflación principalmente, de que es muy difícil actualizar contratos, porque tratar de extender el tiempo de un contrato de 3 años en la Argentina y sobre qué los ajustás, es todo un problema. Acá la solución fue ajustarlo por inflación y por salarios, y bueno, 49,5% tiene que pagar aquel que hizo hace un año nada más un contrato de alquiler. Bueno, valía la pena cerrar con este repaso. Lo vamos a seguir tocando. Va a seguir la radio Aire Santa Fe, airedigital.com, el grupo Aire, manteniéndose cerca de la gente con este tema que va a llevar horas y horas de debate. Chau, Manuel, desde Santa Fe, un abrazo ahí en Rosario. Chau. Muchísimas gracias, un saludo y a disposición. La pausa, hacemos radio, hacemos tele, pero también nos interesan los temas que a usted le importan. Por eso, en Aire, los temas que son del valor que se merecen tocar están acá, en Aire. En Aire de Santa Fe.